Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de cada uno de los participantes y no representan la posición de Café entre Libertarios o del Partido Libertario MX. Esto es Café entre Libertarios, el podcast del Partido Libertario MX en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en las ideas de la libertad. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Café entre Libertarios. El día de hoy ya estamos en plena charla, ya estamos trenzados, ya estamos aquí platicando. Nos fuimos hasta el siglo XXIV, pero bueno, vamos regresando a los temas, Debimos de haberla de la grabado. actualidad. Sí, sí, sí. Hoy Por hace eso, 33 años, perdón, Eduardo. por eso yo hago la de plática entre amigos y no la modero. Si no nos seguimos y aunque dure 4 horas. Hoy hace 33 años en Berlín cayó el muro. Hoy es un día que celebramos como el Día de la Libertad. Estamos grabando un miércoles 9 de noviembre y es un día muy, muy padre para las personas que creemos en la libertad de elegir, en la capacidad de los humanos para elegir el camino que los hace más felices. Y para nosotros en específico, para nosotros los libertarios, es bien importante poder manejar el tema de la libertad, poder entender cómo se dan las relaciones entre hombres libres, entre personas libres. Y por eso queríamos hoy platicar de un tema que está muy desvirtuado, que está muy manoseado, que ya lo llevamos y lo trajimos mucho tiempo, y es entender, es cómo mutó este socialismo dictatorial, malvado, tipo 1984, con un gran hermano, con una planificación centralizada, con planes quinquenales, con todo lo que incluía los gulags y todo lo malvado que era el socialismo. Ha ido mutando en esta especie de hermano menor, más buenito, más nebuloso, más rosita, más suavecito, que se llama la socialdemocracia. Y para mí, que les propuse el tema, ahorita me dirán ustedes si mi hipótesis está en lo correcto o no, pero la socialdemocracia pues, es la misma mierda que todo lo demás. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Cómo ven ustedes este conceptito de la socialdemocracia? Y dura al final. Fíjate que coincido contigo porque todo lo que se trata de arreglar lo que no está roto, ¿no? Es una imbecilidad, ¿no? Es un error terrible, ¿no? Y la socialdemocracia, como otros, todo lo que no sea liberal, todo lo que no sea liberal, trata de arreglar lo que no está roto, y lo que no está roto es la naturaleza humana, es como estamos, ¿no? No, 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 es que tú no puedes ser realmente libre al hacer esto o aquello, ¿no? E incluso con los partidos que se dicen de derecha, lo vemos como, bueno, derechas e izquierdas, cuando se enfrentan a un populismo, ¿no? Se quedan como pasmados, ¿no? Al grado de que tienden a desintegrar su ideología, incluso el de izquierda y el de derecha, o sea, tratando de combatir al populismo, tienen que llenarse de estos significantes vacíos donde tratan de incluir a todo aquel que supuestamente desde su visión está excluido, ¿no? Entonces, la socialdemocracia, ¿no? Que parte de del centro, o sea, puede ser o la izquierda que se extiende hacia el centro y termina siendo keynesianismo porque ya no puede optar por la dictadura del proletariado, o puede ser una derecha tímida que por no poder apostarle directamente al libre mercado porque le da miedo que vayan a pensar y quiere llegar a más personas, entonces empieza a apostarle por un
estado de bienestar keynesiano, ¿no? En ambos, en cualquier caso, pues, venga de donde venga la socialdemocracia, nunca va a dejar de ser un enemigo declarado del liberalismo, ¿no? Y de la libertad humana, porque se pone lo vimos en la pandemia, ¿no? Tú no sabes cómo comportarte, tú no sabes qué hacer, así que yo decido quién es el indispensable, quién no, quién puede trabajar, quién no puede, quién no va a trabajar. Obviamente el que decide no deja de cobrar, ¿no? Y deja a la solidaridad social y a lo que le alcance y hasta donde le alcance, ¿no? No iba a decir su cartera, pero el Estado no tiene cartera propia, ¿no? Para pagar para tratar de aminorar la- los, lo que está destruyendo, ya lo estamos viendo ahorita, la situación económica europea principalmente está, y obviamente, ¿cómo lo arreglaron? Emitiendo billetes. Entonces, lo provocan ellos solitos, ¿no? Eso que dicen de arreglar lo que no está roto, ¿no? O siempre buscar culpables y quién pague la factura, ¿no? El que tiene es el culpable de lo que no tiene el que no tiene. Y el que tiene es el que tiene que pagar. Y cuando oigo la palabra socialismo, socialdemocracia o socialismo, o todo lo que viene el socialismo, creo que es lo que nos aleja del individuo, ¿no? Nosotros como libertarios ponemos al individuo en el centro, que es la minoría más pequeña, ¿no? Que somos el individuo. Y la socialdemocracia nos mete a todos en el mismo molde y quiere que seamos iguales, ¿no? Inclusive que tengamos la búsqueda de que tengamos las mismas oportunidades, supuestamente, pues no quiere que haya gente que tenga más o que tenga menos, ¿no? Entonces, yo creo que lo perverso aquí es echarle la culpa al que tiene del que no tiene y que pague los platos rotos, ¿no? Entonces, si alguien se esforzó, hay un cuento que vi el otro día en TikTok que me llamó mucho la atención. Son dos personas que se dedican a labrar la tierra y a cosechar verduras. Y venden más o menos su cosecha cada año en 20 monedas de plata. Y los dos tienen más o menos la misma cantidad de tierra y producen más o menos lo mismo. Pero a uno se le ocurre, con el excedente de verduras que no alcanza a vender, hacer conservas para venderlos en tiempo de que no sea temporada de verduras, pues venderlos como conservas. Y el otro vecino le dice, estás tonto, ¿para qué haces eso? O sea, es una tontería. Bueno, se esfuerza, empieza a hacerlo, le funciona, empieza a vender las conservas en otros pueblos. Y el vecino le dice, te estás desgastando, si aquí siempre has sido labrador de la tierra, ¿para qué le cambias, no? A la vuelta de unos años, pues ya empieza a vender muchas conservas, empieza a comprar las cosechas de sus vecinos y empieza a hacer una gran industria de conservas. Y a sus vecinos, en vez de comprarles la cosecha en 20 monedas de plata, que era lo que las vendían, se las compran 22 a 24 monedas de plata y empieza a haber gran prosperidad en el lugar, empieza a haber dinero, se empieza a mover las cosas, la gente empieza a vivir mejor, pero esta persona acumuló una cantidad muy grande y tiene muchos empleados y rutas de reparto y camionetas. Y los otros empiezan a decir, es que no es justo que fulano tenga más que nosotros. ¿Por qué? Bueno, para no hacer el cuento más largo, terminan que lo matan y se reparten sus bienes. Y a unos cuantos años todos eran más pobres que cuando comenzaron, porque ya nadie quería trabajar, todo el mundo quería vivir de la fábrica de conservas y si yo era parte del dueño de parte de la fábrica de conservas, pues no tenía por qué trabajar la tierra. Pues ya no había quien le vendiera insumos a la fábrica, no, nadie estaba especializado en manejar bien la fábrica, entonces empieza a producir de forma ineficiente, empieza a perder mercado, hay otras personas que se dan cuenta de esta situación, de que hay un vacío en el mercado y empiezan a suplir ese vacío en el mercado, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ¿por qué castigar al que se esforzó más, al que trabajó más, al que mientras uno descansaba, el otro trabajó un extra, hizo un extra, y después de muchos años tiene un capital mayor, hizo algo más, encontró una forma de hacer las cosas mejor? ¿Por qué él va a ser culpable de que al otro no le haya ido bien, ¿no? O que el otro no se haya esforzado. Y lo que genera el socialismo es gente que se cuelgue del trabajo de los demás, ¿no? Es lo que yo siento que es lo perverso de esto, ¿no? Cuando el flojo, el holgazán,
vive del trabajo del que genera empleo, del que genera trabajo. Hay mucha perversidad en todo eso. Hay mucha perversidad. Yéndome a lo que dices de por qué castigar al que hizo más, al que trabajó más y logró tener más, es porque el socialismo busca volver inmoral la acumulación de lo que generó tu esfuerzo, y hay culturas como la nuestra, la mexicana, donde se puede llegar a medio entender el por qué verlo inmoral, porque la mayoría de las personas fuera de los que somos citadinos, pero si te vas a los pueblos, la mayoría de las personas que logran hacerse de recursos es por compadrazgo con el gobierno, que sí debe de ser malvado, pero ya ellos creen que todas las personas que logran hacerse de recursos, como es lo único que conocen, como su universo de conocimiento es tan limitado a su entorno y no tienen acceso a ver cómo un Jeff Bezos fue el hombre más rico del mundo gracias a que sus papás hipotecaron su casa y le dieron ese dinero para que él pudiera hacer lo que hoy es casi un imperio, que es Amazon. No pueden ver eso porque no tienen acceso a ese conocimiento. Entonces, sí entiendo que esa persona vea mal moralmente, porque en su moral, en lo que él acostumbra, que es lo que significa moral, es perverso hacerse de dinero porque él solo conoce esa forma de volverse rico a través de los favores del Estado, a través de robar impuestos, a través de obtener contratos que te favorecen a un sobreprecio. Ahí lo entiendo y creo que todos ustedes asentaron porque entienden perfectamente el ejemplo que estoy dando. Sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente la mentalidad mexicana y sus dichos clásicos del que no es tranza no avanza, ¿no? O el que a mí no me den, a mí pónganme donde hay y cosas así. Pero definitivamente hay muchísima gente que todos los días se levanta y buscando llevar el pan a su casa y buscando hacer las cosas bien. Y bueno, aquí hablamos de las grandes empresas, pero hay que ver que en México el 80% de las empresas son pequeñas y medianas empresas o microempresas que han de trabajar unas cuantas familias y que muchas veces ese empresario que batalla y batalla para sacar la nómina de la semana es visto por sus empleados como el malo, como el explotador, y todo lo que le pueda sacar extra es ganancia, ¿no? Entonces, si me puedo llevar una herramienta, si le puedo hacer mensual y una hora y no trabajar, si puedo, él es rico. Pero pues no saben que ese rico, o sea, lo que batalla para pagarles las quincenas, lo que tiene que luchar con el Seguro Social, con Hacienda, con los sindicatos, con todo para medio salir adelante, ¿no? Entonces, Ahora, no, yo nunca justifiqué esa forma de ver la moralidad, simplemente estoy diciendo por qué se da, ¿eh? ¿Qué sucede? Sí. No la sí, justifico. Sí, definitivamente, pero a lo que voy es que de repente me encajonan a todos en el mismo cajón, al que hizo su fortuna trabajando y partiéndosela y al que le hizo a base de compadrazgos, de cochupos, de corrupción, de no pagar sus impuestos. Bueno, los metemos a veces en el mismo cajón, ¿no? Y todos son culpables de que al otro le vaya mal. Y me recuerdo una vez que estaba yo trabajando en un pueblo, cargando la camioneta, viendo clientes, repartiendo producto, mercancía, y me llegó una persona con un bote a pedirme dinero para un centro de rehabilitación, diciendo que era mi obligación cooperar porque había gente que estaba sufriendo por las drogas. Y yo le dije a este tipo, a ver, mientras yo estoy trabajando, hay otro que está de holgazán, metiéndose droga. Y al rato va a estar en un centro de rehabilitación. Y es mi culpa que yo soy el que estoy trabajando y que él es el que no está trabajando y escogió una manera diferente de vivir. Es mi responsabilidad. Y ahí es cuando yo digo, bueno, como libertario, pues yo que se despenalicen las drogas, pero no me hagas a mí pagar los excesos del otro. Que se meta lo que quiera, pero que se haga responsable de sus decisiones, ¿no? Entonces, Milei lo dijo de una manera muy, muy hermosa, eso que acabas de decir. Estoy a favor de que todas las drogas sean legales si no hay estado de bienestar. Si no hay las estado tengo de que bienestar, mantener. no estoy a favor de la despenalización de las drogas, porque entonces yo voy a pagar, o todos los que no nos droguemos vamos a pagar, los tratamientos de los que se La drogan. rehabilitación, exactamente. O sus Entonces, drogas, ¿eh?
Sí, pues sus drogas. Y no es mi responsabilidad, ¿no? Entonces, cuando a mí me hacen responsable de la holgazanería del otro o de la mala pata del otro, pues digo, espérame. Es muy Voy diferente a la voy a solidaridad llegar a y la ese ayuda. punto. Déjame hacer un pequeño, Paréntesis. reorientar aquí lo que estamos platicando y voy a hacer muy mal hecho, un recorrido histórico del socialismo. Pero Este, antes de que lo hagas, yo no hablé de la socialdemocracia. ¿Me dejas dar mi punto rápido? Es un órale, poquito diferente a órale. lo que han dicho. Yo creo que la socialdemocracia es como si fuera comida podrida condimentada, para que no sepa a podrido. Ah, Y bueno. lo veo desde un punto de vista semántico. No me voy a ir al punto ideológico, me voy a ir al punto de vista semántico y lo que causa esa sintaxis y ese léxico en nosotros. Si tú algo malo le pones cosas buenas y enalteces lo bueno, vas a sentir que es bueno, porque te están ocultando lo malo. Entonces, ¿qué hacen con la socialdemocracia? Enaltecen la parte democracia, aunque no sea democracia, porque ya es aceptado moralmente que la democracia es algo bueno, algo que defender y algo excelentísimo, cuando ni siquiera conocemos la democracia, conocemos los gobiernos representativos y conocemos los gobiernos electorales, pero no conocemos la democracia, que son cosas muy distintas, pero eso es lo que hacen, lo condimentan para que sea aceptado y entre en la ventana de Overton. Bien. Justo, fíjate, justo por eso quería hacer el recorridito, el mal recorrido histórico, porque lo voy a hacer en menos de un minuto. Este, pero bueno, Marx no inventó el socialismo. Lo que él hizo fue cambiarlo de socialismo utópico, que ya mucha gente habría querido creer que podíamos existir en una sociedad igualitaria donde nadie necesitara nada, empezando por Platón y terminando precisamente con Marx. Ya muchos habían propuesto la idea y él lo que hizo fue decir, no, es que ahora vamos a hacer un socialismo científico y no utópico, en donde vamos a decir que estudiando la historia, pues sabemos que las revoluciones se han dado por la insatisfacción de la gente y porque hay gente que acumula el capital y a los que acumulan el capital hay que quitárselos y eso se va a hacer a través de la revolución violenta y después de la revolución violenta la revolución proletaria, que no es primero, no es proletaria primero, es de clases medias primero, después proletaria, y después ya viene la utopía del comunismo, ¿no? Y Y hay que hacer entonces, una aclaración bien importante. Científico, pero sin usar método científico, sin ser positivista y sin usar nada que al día de hoy le diríamos ciencia. nada, absolutamente nada. Sí, 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 bien importante. Porque además su herramienta es el materialismo dialéctico y puedes llegar a un lado o al otro. Entonces, perdóname, pero si en una cirugía me dicen de qué lado tienes el apéndice y un doctor llega para el otro lado, no, ese no es un científico. Sí, no, no era absolutamente nada de científico, nada más Sí, sí, no. lo más cercano que hizo fue hacer un recorrido histórico de decir, bueno, cada que se acumula riqueza, viene después una revuelta y se reparte un poquito, y para que quede bien repartido hay que hacer los pasos B y C que nunca se han hecho. Esa fue su hipótesis, y nunca pasó de hipótesis, pero todos lo consideran un supereconomista y un superfilósofo, ¿no? Entonces, O sea, bueno. no llegó ni a teoría, que es lo peor del caso. No, es una O sea, ya hipótesis, ¿estás de acuerdo? Estamos de acuerdo en eso, ¿no? hablando en lo que es un rigor científico, se quedó en yo creo que ni siquiera llegó a hipótesis porque no hizo un modelado. Mira, yo creo que fue Es, profético. Fue Pues, una chaqueta mental desde el principio. sí, Ahora le sí, sí. decimos Chaira, ¿no? Y bueno, y se la compró el señor Lenin, que le debía una la nota, entonces aprovechó y armaron su revolución y se ha repetido el modelo revolucionario en varios lados. Después fracasó, lo habíamos visto fracasar muchas veces, y entonces decidieron que efectivamente, como dice César, y por eso decía que me iba a servir mucho tu comentario, pues para decir, oye, esta mierda no jala, vamos a salpimentarla y a ver si la podemos vender. Y entonces la pregunta que yo les quiero plantear, aunque ya más o menos conozco sus visiones, ¿basta un sistema democrático mal llamado democrático? ¿Basta un sistema de rotación electoral para quitar todos los males del socialismo y poder decir que la socialdemocracia es deseable o mejor que el socialismo?
De rotación representativa. Rotación representativa, sí. Rotación electoral, dije, ¿verdad? Sí, pues, Sí. por Bueno, referirme al método, sí. mira, voy a dar mi opinión antes porque es chiquita, ¿no? La democracia no tiene otra finalidad que la de evitar que resolvamos nuestras diferencias a plomazos. O La, sea, la, no, la democracia no es la meta, ¿no? Ni nada, es simplemente un modo de arreglarnos como comunidad, ¿no? Pero curiosamente, uno lo ve en su casa, ¿no? O sea, si uno tiene 3 hijos, ¿qué? Entonces los hijos contra los papás ganan. No, las familias no son democráticas. Se basan en una autoridad previa y superior, ¿no? Y ya, de ahí lo dejo porque de ahí después ya varios tenemos ideas distintas, ¿no? Repíteme la pregunta. No, preguntaba que si la democracia, es decir, la parte democrática, la parte de ir rotando a los líderes a través de votaciones, que es a lo que se refieren con democracia en este caso, basta para quitar los males del socialismo, Te o lo lo voy a hace decir más como deseable, mago. o lo hace mejor. A ustedes no les he hecho trucos de magia porque no los conozco en persona aún. Nada más los conozco en la pantalla en 2D. Yo soy mago. Mi hobby es ser mago. Y te lo voy a decir desde el punto de vista de un mago. Es causarte una ilusión. Es el Y, prestigio. ¿y saben cuál es la diferencia real entre un mago y un político? Que el mago te dice que está haciendo magia, que No, 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 te dice no. que lo está Los haciendo por dos te entretenimiento. mienten. Los dos te dicen que no están mintiendo. Los dos saben que te están mintiendo al decirte que no te están mintiendo, pero hay una pequeña diferencia. A uno le crees porque si no tu vida sería horrible. O sea, imagínate una vida sin pensamiento mágico. Sería horrible y triste vivir en la realidad. Y al otro le crees porque si no le creyeras, estarías deprimido sabiendo que te está engañando una persona que le estás otorgando poder. Porque al menos el mago no tiene poder sobre de ti, solo te da alegría. Esa es la diferencia Yo entre un creo que la mago y un Es una diferencia es ilusión político. esa, que el temporal. O mago sea, te da alegría y el otro no. Yo creo que es la diferencia, pero los dos te mienten. Está fuerte esta pregunta porque, bueno, basta que sea democrático para quitarle todos los males. Pues no, o sea, lo vemos en los gobiernos que han llegado al poder por medios democráticos o aparentemente democráticos, ¿no? Cómo acaban con la economía, con el presupuesto, con el dinero, dilapidan, y después tiene que venir otro gobierno a tratar de corregir lo que hizo, ¿no? O sea, a ver, ¿qué gobierno, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, ¿no? Si vemos a un Lula, si vemos a una Vilma, si vemos a la que fue presidenta en Chile, se me fue el nombre, esta Bachelet, ¿no? Creo que es. O Bachelet, sea, sí. le pegaron en la madre la economía del país. O sea, Chile, no estoy de acuerdo con la dictadura de Pinochet, pero por lo menos el haber tenido una dirección durante un periodo determinado de tiempo y con los Chicago Boys y con la mano de los discípulos de Milton Friedman, mantuvieron una estabilidad y una gran economía de Chile, una gran prosperidad del Estado chileno. Y llega Bachelet y le pega en la torre al querer regalar el dinero, ¿no? Y luego le echan la culpa al que vino a tratar de componerlo, por tratar de hacer reformas llega Piñera a tratar de hacer reformas para componer el desastre que le dejó Bachelet, y él es el culpable de todo, ¿no? Y ahora llega un Boric que no creo que vaya a ser mejor que Bachelet, y a ver hacia dónde lleva la situación, ¿no? Pero definitivamente, o sea, es un desastre todos los gobiernos que vemos de socialistas, ¿no? Por lo menos lo que hemos visto aquí en Latinoamérica. Ahora, va la pregunta. Cuando se habla de estados socialdemócratas y del estado de bienestar, siempre se nos pone el ejemplo de los países nórdicos. Va la pregunta, ¿qué tan socialistas son los países nórdicos? Tienen Yo un me gran iría a otro estado de punto. bienestar. Sí, tienen mucho estado de bienestar, pero yo me iría a otro punto. Los países nórdicos pasaron por algo que sería inhumano hacerlo
en los países tropicales, hablando de los que estamos entre los trópicos. No voy a decir Latinoamérica o Hispanoamérica, no voy a decir, no, los que estamos entre los trópicos, literalmente. Los países nórdicos, si hace 200 años tú no tenías una casa y leña, ¿qué pasaba Te en el morías. invierno? Te Muy bien. morías. Ok, ¿qué pasa si Darwin. estás en Chiapas y en el invierno no tienes techo y leña? Si estás en la montaña te mueres, pero si estás abajo no hay broncas. Pero, o sea, en la generalidad de Chiapas, o sea, en la generalidad, No, estoy de acuerdo que no hay, pasa nada. o Veracruz. ¿Qué pasa Levantas si la en el mano y Pero es verano, que dejas de fíjate comer. que aún en la montaña creo que todavía hay frutas en invierno, todavía hay Ah, cosas no, que te sí, puedes comer en pero el frío invierno. sí te cala, ¿eh? Sí, el Sí, friecito sí. claro, pero todavía hay. Y sí, no, en los nórdicos no. y eso yo creo que creo, esa creencia, no lo puedo comprobar, no, esto es una creencia que eso es en lo que estaba Marx. Marx era una creencia, no llegó a hipótesis. Esto es algo que yo creo. Yo creo que los países nórdicos lograron una cultura que casi se volvió genética, no es genética obviamente, pero casi se volvió genética de trabajo, donde la gente, a pesar de que si se queda sin empleo, va a hacer todo lo posible por volver a tener un trabajo, aunque sabe que tiene dinero asegurado, Mm. porque traen una cultura donde estás mal y eres pésimo si no eres productivo. Sí. Sí, voy a poner dos ejemplitos de ficción de lo que dices, pero pues, el abuelito de Heidi ya había hecho una vida y había sobrevivido y vivía en la montaña solo porque era un señor huraño y no quería ver a nadie, pero tenía que bajar al pueblo de vez en cuando porque A necesitaba de vender esa quesos parte y comprar pan. de intercambio, pan Ujú. y todo, ¿no? Y otra, la película esta de The Beach, The Witch, donde sale Anna Taylor Jordan, ¿cómo se llama? Anna Taylor, bueno, luego les digo, la de Gambito de Dama. Véanla, pero no como película de terror, como sociodrama, véanlo. Al principio de la película los corren a la familia del pueblo y están a punto de entrar al invierno y se ven en toda clase de figurillas nada más para poder ver cómo le hacen con 3 chivos y dos gallinas y una familia para vivir sin una parte social, ¿eh? Sin toda esta cosa. Ya después, cuando vean a la chiva caminando, pues ya dicen, ¡ah, qué chido! Pero pero si no, veanla nomás como sociodrama y está bien perro vivir así. Yo Y estuve ahora una vez en en nuestro país se Tabasco. ve directo, ¿eh? En nuestro país se ve muy directo. Sí, Si no, te tú decía, entras al trópico, son pobres los estados. sí. Sales del trópico, son ricos los estados. ¿Por qué? Bueno, Adán Augusto lo dijo. Es que somos más inteligentes acá en el sur porque no tenemos que trabajar. Allá tienen que trabajar, acá no. Y yo una vez estuve efectivamente en Tabasco y decían, ¿para qué trabajo si mira, nomás me como este mango, tiro la semilla y ahí va a salir un árbol? ¿Para qué trabajo? Yo aquí desde mi hamaca no tengo más que hacer. Fíjate que Mi eso papá, fue lo que le sacaba de onda a este promotor de plañideras ideológicas, ¿no? Eduardo Galeano, cuando, no me acuerdo en qué libro fue, donde dice, donde no entendía, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que a los suizos les ofrecieron trabajar menos, ¿no? Lo pusieron a plebiscito y no, se quedaron igual, ¿no? No apostaron por un estado de bienestar más grande para evitar esos supuestos beneficios laborales les dieran problemas después, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, y que apenas llegan al norte cuando decían cómo es posible, ¿no? ¿Cómo se llama este municipio, el más rico de Nuevo León, San Pedro? San Pues San Pedro Pedro Garza. Garza García, ¿no? donde mataron San al Pedro. del Huachicol. Ajá, era un campo, era un pueblo de frijoleros, pues, literalmente, sembraban frijoles y a escarbar, a sacarle frutos a la tierra seca, ¿no? Entonces, lo que no cuesta trabajo, tienes el incentivo para que no haya esfuerzo, y eso es verdad. Y Tienes el ahorita, estado de bienestar, tienes ahorita la si vemos socialdemocracia. el estado de bienestar, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que decías, ¿qué pasa en Chihuahua, los límites de Chihuahua con Durango, ciertas zonas donde llegaron menonitas por las persecuciones religiosas
de origen creo que alemán, muchos de ellos, o de los Países Bajos, y llegaron a lugares donde no había nada, absolutamente nada. Y 2 generaciones después son un vergel, ¿no? O sea, tienen unos campos de cultivo preciosos, impresionantes, muy ricos, y llegan comuneros queriendo que se reparta la tierra, pero no quieren donde no hay nada, quieren que le repartan esa que ya produce. Espérate, si cuando ellos llegaron era monte, y ellos desmontaron y araron y picaron piedra y hicieron que produciera. Están ahí porque ahí no, nadie quería estar, porque no había nada, por eso se fueron a ese lugar donde estuvieran aislados de todos. Y ahora llega gente queriendo el reparto de la tierra. Es que ¿cómo es posible que ellos que son extranjeros? ¿Cuál extranjeros? Ya tienen 3, 4, 5 generaciones aquí en México. Lo que siempre hemos dicho, ¿no? Sí. ¿Cómo que esos son extranjeros, tengan las mejores tierras? Pues es que ellos las hicieron, mijo. ¿Quieres sí, tu no, tierra? es bien doloroso. Ahí está, exactamente, ahí está tierra donde no se produce nada, pues ponte a producir ahí. No, yo quiero esas que ya producen, ¿no? Entonces, pues ese es el socialismo, ¿no? O sea, al que ya tiene... La justicia social. La justicia social. Sí, La porque justicia ¿cómo es social posible que haya siempre pasa por encima de gente alguien. que se está muriendo de hambre cuando a ellos les sobran, ¿no? Y además son alemanes, ni siquiera son mexicanos, y todos son güeritos, ¿no? Ni siquiera son de aquí. O sea, y ni hablan bien el español. Entonces, en cambio, nosotros somos morenitos y somos indios y somos de aquí y nos lo merecemos. O sea, ahí es donde choca el socialismo, ¿no? Duele muchísimo, Hoy, pero pues sí ves a los tarahumaras ahí en cortito, con mucho más tiempo en las mismas tierras y con una herencia cultural que tú puedes considerar padrísima en lo artístico y tal, pero sin salir de la pobreza, ¿no? Sin tener la capacidad de darle a la siguiente generación una posibilidad mejor que la anterior. y entonces hay mi creencia y podemos tal vez hacer la hipótesis. Sí, Tal vez la podemos hacer hipótesis. Va en contra de la moral, pero podemos tal vez hacer la hipótesis. Sí. No, o sea, es muy interesante esta parte porque México, desde mi punto de vista, son como hasta 3 países en uno. Están los países, el país que es la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Querétaro, es un país. Está el país de los productivos e industriales, y está el país de tercer mundo, que básicamente es del paralelo, creo, 34 para abajo, para el sur. Inclusive la Ciudad de Bueno, México puede podrían ser. ser 2 países diferentes, ¿eh? O Sí, o 3. sea, lo La pura Ciudad de demostramos, México. lo demostramos en cómo ganó la alianza contra Morena, en donde dijimos que íbamos a hacer el muro fifí, ¿no? O sea, fue cotorreo, obviamente, para exacerbar las pendejadas del presidente, pero sí tenían cosas de verdad. O sea, yo a mis amigos que vivían del otro lado los empecé a molestar. Oye, ¿y si hacemos el muro porque ellos fueron los primeros que dijeron? O sea, los chairos fueron los primeros que dijeron hay que hacer el muro de Berlín. No sé por qué les gusta la idea De a los Pekín, socialistas de hacer muros. No se le van Y a yo les salir dije, gente. oye, ¿te imaginas que si se hiciera, tú te vas a trabajar? Y cuando dije eso, se quedaron así como de... Digo, yo no salgo de esta zona, o sea, yo no me tengo que cruzar a Iztapalapa, pero tú sí te tienes que cruzar a este lado para chambear, porque aquí hay lana. Y de ese lado no hay tanta lana. Sí hay industrias, pero curiosamente en esas industrias trabaja gente local. Es raro que los del lado oeste vayan al lado este a trabajar. Es al revés normalmente. No lo había Cuando pensado, dicen, pero tienes toda la razón. Sí. es que yo lo Yo veo la de pequeñito. Mescuac. Yo lo veo pequeñito en mi colonia. En mi colonia, yo vivo en la colonia de Las Águilas. Soy vecino de a 2 cuadras del expresidente Calderón. La colonia de cruzando Barranca del Muerto se llama Plateros. Plateros es una colonia completamente popular, por decirlo de alguna forma. Lo voy a decir como se decir, de clase baja. Mi maestro de violín vivía en Plateros. Mi entrenador de natación en la selección universitaria era de Plateros. Todos los albañiles que vienen a trabajar aquí son de Plateros. Todos los plomeros son de Plateros. El 60%, 70% del personal doméstico es de Plateros. Las estilistas son de Plateros. Y así va sumando y prácticamente viven de mi colonia. Que no está mal. No tiene nada de malo. Y hace unos 20 años
asaltaron a personas de mi colonia por andar en un buen coche que fueron a una taquería por allá porque tienen taquerías más ricas que las de este lado. No sé por qué, pero así pasa. Y cuando pasó ese asalto, se hizo como una organización de no vayamos a Plateros. Nos da miedo ahora ir a Plateros. Y de repente vimos mantas en Plateros que decían, vecino de las Águilas, te prometo que vas a estar seguro, porque les costó económicamente. Oye, ¿cuándo viste eso, Eduardo? Porque yo soy de Plateros. Eso fue hace como 20 años. Yo sí vi dos mantas, porque sí hubo esto y sí dejamos de ir. O sea, a mí ya me daba miedo y no me daba miedo Fíjate que antes. es bastante curioso, ¿no? Este, la socialdemocracia lo que provoca es fanatismo. Es un fanatismo bastante curioso, porque en lugar de ver lo que tú estás haciendo, te hace ver lo que está haciendo el otro y te hace creer que tu vida depende del otro y sobre todo te hace creer que el gobierno es el que va a resolver tu vida. Eso es lo más interesante de eso. Ay, se me empezó a trabar, ¿verdad? No, está No, bien, está No, bien. no, estás muy bien. Ah, bien. en tu compu. Sí, sí, sí. Una cosa que vi que me llamó mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, si comparamos las universidades de Estados Unidos, que son caras y es difícil el acceso a una universidad en Estados Unidos. La estadística dice que de la clase alta, 9 de cada 10 van a la universidad. Y de las clases más Ujú. bajas, 3 de cada 10 van a la universidad. O sea, 3 veces más la oportunidad de ir a la universidad de la gente rica contra la gente pobre. Y si vemos la estadística en Francia, es muy similar. Es de cada 10 de las clases bajas pueden ir a la universidad y 9 de cada 10 de las clases altas pueden ir a la universidad. Con la diferencia que en Francia es todo gratis o casi gratis. Sí, en Noruega sí es Entonces, todo gratis. a Bueno, ver, gratis. ¿qué está pasando? Si el Estado está subsidiando las universidades, está subsidiando a los más ricos, no a los más pobres. No está generando igualdad, que es lo que se pretendería que hubiera piso parejo igualdad, Mm, ¿no? O sea, las sí, mira, características más o menos son las mismas, la estadística es muy similar. Si vemos las gráficas son prácticamente idénticas de poder adquisitivo contra la cantidad de universitarios. Entonces, quiere Yo, decir que a quien se está subsidiando no es a los que menos tienen, sino a los que no, más y tienen, también, en y mayor también proporción. y también depende del ambiente donde estés. O sea, por ejemplo, ¿no? Yo soy de Plateros, de ahí de la colonia donde Edward se está inventando esa historia chida. no me lo estoy inventando, sí vi las Pero mantas y sí pasó yo eso. estudié en el Centro Escolar Cedros, Eduardo, ¿no? Y yo viví Ujú. en Plateros. Y estudié en la Universidad Panamericana. Y me pagué la universidad yo trabajando, Sí, pues es que ¿no? hay casos. Entonces, ¿eh? No, pues es que hay casos, No, 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 no hay hay casos. garbanzos No de era yo, libra no era, y no era yo el Hay único, miles. ¿eh? No, hay millones, ¿no? Así como hay millones de parásitos en cualquier otro lado, exacto. todo depende de la libertad humana. Entonces, por eso decía, ¿no? Lo malo de la socialdemocracia es que te hace sentir que eres como este lema del PAN, ¿no? Que es solidario y subsidiario, ¿no? Que un gobierno solidario. Entonces, ¿yo para qué quiero un gobierno solidario si el que debe de ser solidario es el individuo y la sociedad, ¿no? Más bien el Estado es el que no debe de ni imponérselo ni Y detenérselo. quitárselo. Ujú. Exactamente, ¿no? Porque al final de cuentas, volvemos a lo mismo, ¿no? Están arreglando lo que no está roto y lo que quieren arreglar es la libertad humana, ¿no? Y todos dicen, es que vamos a arreglar los errores del capitalismo. ¿Y cuáles son los errores del capitalismo si en el capitalismo únicamente es libre mercado? ¿No? Y si la teoría del valor subjetiva es real, ¿no? No me van a cobrar, me van a comprar por el valor que ellos creen que valgo, ¿no? Ahora tú, si lo vas a vender, ¿a quién se lo vas a vender? Al que te valora menos o al que te valora bien, ¿no? Si dice, bueno, por ejemplo, cuando yo estaba en Tulum de hippie, ¿no? Me decían, oye, pero por ejemplo, él te va a dar 20 pesos, sí, pero yo no parece, güey, lo toco, ¿no? Prefiero el que me va a dar $100, ¿no? Entonces, coges con quién vas a hacer.
pero la mayoría de la gente no sabe que tiene esa opción y la socialdemocracia te hace pensar que no la tienes. Sí. Ahorita hablaba, me voy a regresar tantito, hablaba Gabriel de los países nórdicos y de los países que ya son muy ricos y que se pueden dar el lujo de tener un gran estado del bienestar. Y Fernando decía, pues sí, pero ellos eligieron no depender más del Estado, sino ellos alimentan al Estado, ellos convierten al Estado en esta gran alcancía y reciben y exigen servicios de calidad. Y el día que no les den esos servicios de calidad, van a armar un pedo totote. Aparte son servicios que compiten, ¿no? O sea, el Estado no es que tenga un IMSS y te friegues, ¿no? Que trabaja de 9 a 3 y reparte fichas de 8 a 11 y ya los que alcance a atender. Alcanza a atender. No, exacto, ¿no? Son empresas súper competitivas, ¿no? Entonces, en Noruega, es Noruega, que no ahorita les corrijo, pues tienen a la petrolera más rentable del mundo, ¿no? Y es la petrolera más rentable del mundo porque aparte de extraer petróleo y venderlo muy bien y refinarlo muy bien en plantas que subcontrata y lo manda a todo el mundo a hacer eso, pues ya se metió la energía eléctrica, ya se metió en la energía eólica, ya dejó de ser nada más petrolera para convertirse en un consorcio. Entonces van a Y la no nomás vanguardia. eso. Y Todos los son- fondos que ha generado Noruega tiene uno de los fondos de inversión más grande del mundo. Es Y correcto, es eso tan es a lo que fuerte iba. que influye en las empresas, porque dices, para que yo invierta en tu empresa, tú tienes que ser ecológico, tú tienes que tener ciertas cosas, y si no, me llevo mi dinero a otro lado. Y Y es el dueño del 5% de Apple, de Amazon, de Google, o sea, Alphabet, o sea, el fondo de inversión de Noruega es dueño de un porcentaje muy pequeño, 5%, 3%, pero de la mayoría de las empresas más grandes del No mundo, es ¿no? pequeño. Y el, No, bueno, no es no, pequeño porque como ellos son los porcentaje. O sea, únicos. tal vez no es Su un gobierno BlackRock, corporativo, pero se perdón, pelea, ¿no? Con BlackRock. bueno, sí, comparado con eso. Y su gobierno corporativo al gobierno lo deja hacer muy poquito, ¿no? O sea, tienen la lana, meten la lana a la alcancía, pero en decisiones los dejan hacer bien poquito. Todo lo demás lo hacen a través de una gobernanza que no es lo mismo que gobierno. Sí, y aunque la Bien petrolera es del específica. Estado, se maneja como una empresa independiente del Estado, o sea, no se toman decisiones políticas en lo que debe ser técnico o Es científico, correcto. ¿no? O sea, se maneja como una empresa totalmente aparte del gobierno, aunque sea propiedad del Estado, ¿no? Lo que es Así muy es. interesante. Es- Es muy interesante cómo decidió manejar el petróleo Noruega comparado como cómo se manejó el petróleo en México. Por ejemplo, a analizando muchos eso. países, cuando encontraron petróleo, en vez de que el país creciera, se hundió. Y en Noruega dijeron, no vamos a depender del ingreso petrolero. Entonces vamos a separar el ingreso petrolero y lo vamos a guardar y no vamos a depender de este ingreso. Y se siguió creciendo en todas las demás áreas competitivas, que fue Voy a hacerte una. Noruega. ¿Alguno de ustedes ha leído el Manual del Dictador? No. No. Creo que tiene que ver con eso. Les voy a hacer un resumencito súper rápido. Los países que son dictatoriales viven de sus recursos naturales porque así no necesitan el voto de la gente o el trabajo de la gente. Los países que son más democráticos viven del trabajo de la gente y por eso necesitan acumular la voluntad de las personas para tener un gobierno estable y no agarrarse a balazos, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando han de haber encontrado esto en Noruega, no estaban en un asunto que intentara buscar ser una dictadura y por eso tal vez lo manejaron así. Y nosotros recordemos que estábamos en lo que le llamamos ahora la dictadura perfecta. Seguimos ahí, a pesar de que No, parecía que y si salíamos. pasamos a la socialdemocracia, ¿no? Lo que nos ofrecen todo está mexicanizado, todo es a la mexicana. La mexicana. O sea, sí, porque Morena es lo peor que nos ha pasado, pero el PRI y los empresarios, el mercantilismo de Estado, el PAN nunca salió de ahí, ¿no? O sea, Es cuando que es dices cómo, imposible a salir de golpe de ahí porque la gente cree que tiene derecho a lo que producimos los que pagamos. Porque le han vendido la idea de que ellos son derechohabientes a lo que nosotros estamos subsidiando. Yo, por ejemplo, prendo la radio aquí en Los Mochis, ¿no?
Yo digo, es que no han llegado los apoyos para los campos pesqueros. Es que un motor de lancha cuesta tantos cientos de miles y nosotros tenemos que pagar el 30% porque el gobierno nomás nos da el 70%. Es que no han llegado los apoyos para el maíz. Necesitamos tantos miles de pesos por hectárea que nos den y que no sé qué. Y dije, pues yo fui comerciante, yo tuve una empresa, yo daba trabajo a varias familias, 10 familias, y nunca recibí un apoyo ni de ni madres, o sea, y además tenía que partírmela para el sábado pagarles a todos, ¿no? Y que a nadie le hiciera falta. Y ya es como una obligación de que si yo estoy en el campo, si yo estoy soy productor agrícola, soy productor acuícola, el gobierno me tiene que dar para que mi negocio sea negocio. Entonces, mientras tengamos esa mentalidad de que el gobierno me tiene que dar para que mi negocio sea negocio, estamos fritos, Es ¿no? que, es que esa Es fue un juego esa fue la cuestión que perversísimo. hicieron desde los 40, ¿no? O Sí. sea, por eso tenemos tanta impunidad. Porque ¿cómo justifico que, por ejemplo, el hijo de tal o cual político de la noche a la mañana se haga millonario, ¿no? O sea, ahora que tenemos mucho nuevo rico gracias a esos negocios, ¿no? Y dice, ¿cómo lo justifico? Ah, pues por un lado hago millonarios a mis cuates y por el otro, pues, ay, pero a ti te doy también tus 500 pesos. Sí, claro, ¿no? Por eso decían es que el PRI robaba, pero dejaba robar. Sí, sí, sí. Y las Es estructuras impresionante. corporativas y todo este desmadre. Ujú. Pero Y también tiene que ver, eso que dice Gabriel es lo más perverso del mundo, ¿no? Yo acá en San Exacto. Luis vivimos en un desierto, en un semidesierto, pero más tirándole a muy desierto. Y efectivamente, pues la gente vive de los apoyos en ese tiempo yo trabajaba con mi tío, tenía unos camiones que iban a hacer una ruta de puros ranchos. Entonces, los camiones, aparte de ser de pasajeros, eran como donde se surtían todas las tiendas de ahí. Llevábamos, ahora sí que eran polleros, llevábamos gente y mercancías en el mismo camión. Ujú. Y efectivamente la gente vivía del procampo y de las remesas. Y ese es otro de los defectos, ¿no? De la socialdemocracia, que mientras sea rentable de la manera más artificial que se pueda, y ahorita con eso nos podríamos brincar a la emisión monetaria y a la inflación y a la deuda, mientras siga jalando, ahí lo vamos empujando el carrito como vaya funcionando, y la verdad es que pues eso es un negociazo pues para los políticos, por eso seguimos en este esquema, no es negocio más que para ellos. La gente que, como bien dice Gabriel, tiene su negocito y depende de un subsidio para hacerlo funcionar, si le quitas el subsidio, pues va a tener que irse a otra cosa y va a tener que encontrar otra chamba. Y cuando retiren a 15 gentes de medio trabajar la pesca, pues el único que quede como Forrest Gump, pues ese va a ser Es el una que empresa va. rentable, ¿no? Exactamente. Ujú. Entonces, y luego va a van a comprar tener, manzanas. sí, sí, sí. Y los demás pues se van a tener que ir a la maquila, se te van a tener que ir a lo que siga ahí en la evolución económica Pero natural que vamos a ir yo, teniendo. yo insisto que el problema es que los hemos educado, hemos como país, yo no lo he hecho, yo sé que ustedes tampoco. Pensé que hemos con el fleco aquí tapándoles un ojo. No, no, no. El emo. Hemos de Sí, hacerlo y así como es. país. Los hemos educado en creer que eso es de ellos. Y mucho tiene que ver, desde mi punto de vista, Son, critíquenme o díganme si no, si no comparten mi punto de vista, en que con el adoctrinamiento victimista de la conquista. No, y con el No, adoctrinamiento cardenista. el adoctrinamiento cardenista y todas las escuelas Ujú. con inspiración socialista y metiéndole eso en la Sí, pero educación yo creo oficial desde la primaria, secundaria, preparatoria y que el universidad. adoctrinamiento cardenista se aprovecha del previo adoctrinamiento que es proindigenista, por decirlo de alguna manera mal dicho, que lo es inventó. anticonquista. Es que inventó el Inventó el mito. Es que en indigenismo. ese tiempo inventaron el mito. O sea, de No, sí, Vasconcelos pero para ya acá estaba el inventaron el mito, mito de la ya raza de estaba bronce. No. sí, pero ya estaba el mito de la leyenda negra y Cuando se Porfirio treparon a él. Díaz va a enfrentar a los indígenas de Oaxaca, ya no había mito. Los grandes liberales del siglo XIX mexicanos son indígenas. Definitivamente. Pero a O lo que voy sea, es, está la no, leyenda ¿y negra y se por qué no suman a son ese. indígenas? Se saben, porque si a ti te dicen que eres un indígena,
es decir, es como hablar de un euronativo. O sea, por ejemplo, mi suegro es sajón, ¿no? Mi concuño es suevo. Y mi mujer empezó hablando berlinés. Entonces, son dialectos, ¿no? Y aquí le dices a un idiota, no, es que habla dialecto, es como el zapoteca. Mira, carnal, es como la forma dialectal del español con el que te expresas, ¿no? Que no distingas entre lengua y dialecto, pues es lo mismo. Es cuestión de educación. O sea, Cuando hablamos de el simple hecho colonización y de invasiones y todo, ¿qué Sí, país no fue invadido? ¿Qué no, fue el país fue anexado. indigenismo nace colonizado? con, O el sea, indigenismo nace con Cárdenas. Ellos son no, los zapotecas, países son europeos mixtecas, son fueron otomís. invadidos y fueron, ¿cómo se llama? Invasores y pelearon y Fueron todo. invadidos, conquistaron, destruidos, rehechos, revueltos a destruir, vueltos a ser invadidos. O sea, solo España, o sea, solo el territorio de hoy de España, porque ni España no existía, les quitaron la religión celta porque eran principalmente celtas y les aplican los romanos. Luego se la cambian a ser católicos, o sea, pensando en esa parte de nos quitaron nuestros dioses y nos El trajeron a un dios del otro andaluz, lado, ¿no? todos pasan a ser moros, ¿no? Musulmanes, y Sí, luego otra Sí, vez después llegan los católicos. moros y hacen exactamente lo mismo y luego los corren. Y después ahora se les avientan a los moros y les dan en la torre. O sea, y es algo que no sí. tenemos, obviamente, ¿no? Porque Sí. pues nos enseñaron a estar avergonzados de España. Se aprovechan de la De la- leyenda negra, crean el indigenismo, pero sí se sumaron a algo que ya estaba, que inventaron los británicos, que ya estaba. Ese, Sí, no, ese, bueno, ese no, gran no lo mito que inventaron dice, de es que cero. los españoles nos saquearon y se llevaron nuestro oro. Llevaron nuestro Estaba viendo oro. unas estadísticas que se ha sacado más oro en los últimos 20 años que en toda la conquista, ¿no? O sea, No, en el No, y último luego, año, sí, no, es una cosa impresionante. sí, Y decimos Iberdrola, que los están españoles nos dejaron traumados con pobres porque Iberdrola. se llevaron nuestros Oye, recursos. Iberdrola, ¿qué nos roba? ¿Nos roba el aire? El Pues aire y mira, la mira, luz y con esto de que es un neocolonialismo ideológico, porque tú ves a todos los que están al frente de los Mexicatiahui ahora, ¿no? Y son el primo de Roger ¿Mexica qué? Bartra, Disculpa, disculpa. de ¿Mexica los qué? Mexicatiahui, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, Perdón. Mexicatiahui es el principio del discurso que dio me parece que fue Moctezuma el Huicamina, cuando regresando de que Tlacael fue nombrado el sumo sacerdote en Cholula, ¿no? El señor, me parece que no me acuerdo bien, lo estoy parafraseando, según no recuerdo la historia completa, pero no me acuerdo si era el señor Tacuba o el señor de Azcapotzalco, van y matan al Tlatoani de Tenochtitlán, y entonces él empieza el Mexicatiahui, vamos mexicanos, ¿no? O sea, vamos mexicas, dice, ¿qué acaso aquí no había guerreros entonces? Y ese es donde se inventa el mito de los mexicas, ¿no? Entonces, si ves la historia de la Ciudad de México, los que se murieron, los que se jodieron, a los que conquistaron fue a los mexicas, Ujú. ¿no? Todo el camino real a Santa Fe está fundado con zapotecas. ¿Y por qué con zapotecas? Porque los zapotecas eran los que podían guerrear contra los chichimecas, ¿no? Y Claro, tlaxcaltecas. ¿no? Ajá, ahora les dicen, exacto, sí, tlaxcaltecas, acolhuas, texcocanos, ¿no? Entonces, ahora les dicen, no, es que son los pueblos originarios prehispánicos, ¿no? Yo me quedo preguntando, pues, ¿están hablando de los mataron todos gallegos, entre Carlos? ellos. Oigan, No, a lo mejor están hablando de los gallegos, porque los gallegos son prehispánicos y son un pueblo originario, como bien dijo Edward, celtíbero, ¿no? sí, todo Sí, antes de porque 1512 digo, es sí, no, prehispánico, ¿no? los gallegos son antes de los vikingos, o sea, Sí, son parientes de Gales, ¿no? sí. O sea, Oye, puse Mexicatiahui en Google y me salió Mexicatiahui Clothing Company. ándale. Clothing Company. No, después de ese discurso lo dio Cuauhtémoc también, ¿no? Pero es el discurso que da Moctezuma Camina, ¿no? Y que se le encuentra la Oigan, Citlalmina, y es una cosa, está bastante interesante, pero es toda la mitificación de la historia mexicana centrada en la ciudad de Tenochtitlán, que es nada más el centro histórico, porque se peleaban contra todos. El señor ¿eh? Azcapotzalco, el que conoce la Ciudad de México, sabe que Azcapotzalco no hay quien no lo distingue del centro, por ejemplo, Ujú, sí. ¿no? Sí, Oigan, hay quien no lo y distingue con del centro. estas venas abiertas de América Latina y con esta triste victimización de nuestros pueblos originarios,
qué conclusión nos dan? ¿Cómo ven? ¿Qué es esta socialdemocracia? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Qué hacemos con ella? Me gustó No va a llegar la social. me gustó la definición de, pues está podrido, pero condimentado, ¿no? Para que se vea bonito, ¿no? Al final de cuentas, se me hace que es algo perverso que va en contra del individuo, ¿no? Y mientras más vaya en contra del individuo, más perverso se me hace, ¿no? Mi punto de vista. No sé los demás. Yo creo Sí. que la socialdemocracia nunca va a llegar a México per se, porque nosotros tenemos un comunismo a la mexicana, que se lo instituyó Cárdenas, y no nos los hemos podido quitar, y no nos los vamos a poder quitar, a menos que queramos realmente hacer un cambio de 270 grados, que nadie tiene los pantalones para hacerlo. 270 me gustó. Es que 180 nada más es ir en reversa, entonces por eso no puse 180. 90 no suena drástico, 360 es quedar en el mismo lugar. Es regresar entonces, para atrás. Entonces, pues tengo que decir algo, una dirección diferente, pero que Sí, suene, sí, que suene está chido, bueno. ¿no? Ese me gustó, Entonces, me gustaron los 270. 270 grados. Es como girar a la izquierda, Es pero como para allá. dando Como para allá. un bailecito. Sí, sí, exactamente, pero es que es para el sentido semántico, exactamente a lo que iba hace rato. Es lo que hacen al ponerle al social, el democracia es un sentido semántico para que suene bonito. Lo que yo hice ahorita es, en lugar de decir 90 grados, decir 270 grados, que sin decir la dirección es exactamente lo mismo, y podríamos decir un cuarto de pi, y sería lo mismo, solo que en radianes, pero nadie me entendería. Entonces, ¿qué pasa cuando uso 270? Se oye más cabrón, se oye bien padre y no se oye estúpido como el pendejo que dice vamos a hacer un cambio de 360 grados que te le quedas viendo con... La revolución fue una revolución exacta, fueron 370 grados. 360 grados. Exactamente. Vamos a cambiar una para quedar revolución. igual. No, estoy en desacuerdo que fue exacta porque sí le dimos en la madre a las haciendas. ¿Para qué? Pero bueno, ahí lo discutiremos en otra ocasión. Mi familia perdió 3 haciendas, o sea, de mis antepasados, no per se mi familia, pero sí se perdieron muchas haciendas, que era lo que era el previo a la industrialización, y por eso nosotros no pudimos entrar a la industrialización en su momento, porque habíamos repartido quienes pudieron haber invertido en industrializarse, y por eso estábamos todavía en el campo cuando Estados Unidos ya estaba industrializándose, y los venimos arrastrando ese problema. Fer, ya. Ya para terminar, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacer el Partido Libertario, hombre. No hay liberales desde el siglo XIX y todos los liberales se esconden atrás de un priismo ladrón, ¿no? Todos los ladrones en este país se ponen la máscara de yo soy un liberal, ¿no? Pero no buscan ni la certeza jurídica, ¿no? Ni la seguridad. Entonces, A todos nos encanta la semántica, a todos nos encanta andar diciendo que la libertad es bien bonita y bien chingona y bien acá. Y ahí la andan, todos la andan manoseando a la pobre libertad y nadie quiere darle su pedestal, su lugar y su verdadero, camino, que es el de la responsabilidad individual. Y ahí es donde está lo complicado, y lo que dice Fer es bien importante porque si no abrimos la cartera de partidos nos vamos a meter a un lío de bipartidismo, de bipartisanismo, como en Estados Unidos, que ahorita ya no hayan cómo salir, ni republicanos ni demócratas pueden ofrecer más que tibieza, y los libertarios pues no prenden porque es bien difícil salirse del sistema polar. Entonces, vamos permitiendo abrir el abanico y un libre mercado de pensamiento, de ideas políticas para que no nos quedemos en esa idea de que se puede nada más poquito. Que bueno, que en 25 estados, en 15 sean la tercera opción, aunque sea pequeñita, es un avance. Es una chambototota y no llegan más que al 3-5%, aunque en redes sociales y aunque en discurso todos les digan que sí, no pueden prender más allá porque el sistema bipartidista se traga todo. No, da miedo. Da miedo porque si tú eres, por decir algo, demócrata y dices voy a ser libertario,
¿te da miedo que entonces ganen los conservadores? Eh, Porque se te ocurrió darle el voto a estos puercoespines en Estados Unidos, para los que no lo sepan, yo sé que ustedes sí lo saben, pero para los que lleguen a ver esto, que no lo sepan, el símbolo es el puercoespín de los libertarios en Estados Unidos. sí. A estos puercoespines darles el voto y entonces el elefante me va a aplastar. Y lo mismo piensan los del elefante. El pinche burro me va a dar un piquete. Para hacerlo un poquito más cómico, ¿no? Yo estaba pensando Y- en una patada y te fuiste para otro lado. Se va por otro lado. Otro tipo de Me gusta patada. Me gusta ser muy alegórico. Lo que tú dices, yo lo voy a resumir de otra manera. Todos les gusta tener de amante a la libertad, pero nadie se quiere casar con ella. Sí, Claro. señor. Bueno, pues a mí me gustaría hacer un comercial ahorita que dijo Rubén lo de que urge un partido libertario. Estamos formando la primera Asociación Nacional Libertaria para poder formar nuestro partido libertario y los invitamos a unirse. Ahí en nuestras redes sociales se pueden afiliar para ser parte y ser fundadores del primer partido libertario en México, Partido Libertario MX, y nuestra primera asociación política nacional libertaria, El Futuro es Libertario. Entonces, ¿quieres hacer la diferencia? Ven, únete, te esperamos. Eso. Jóvenes, muchísimas Y gracias. Nos a- vemos A lo que dijiste, próximo. Rubén, ¿de qué podemos hacer? Podemos también hacer otra cosa además de lo del partido, que esto es algo que puede hacer cualquier persona hoy. Intenta ayudar a desadoctrinar a la gente, pero sin insultarla. Es muy difícil no prenderse. Pues sí, pero eso es algo que pueden hacer todos hoy. Educar, Ya. educar. Híjole, Eduardo, te voy a contestar. Perdón. Pero sin dejar que te ofendan, ¿eh? Porque... Y acuérdate de una cosa. Todo aquel que muerde la mano que le da de comer, lame la bota que lo patea. Definitivamente. Señores, nos vemos la próxima semana y el futuro es Es libertario. libertario. Dario. Un placer, que les vaya muy bien. Que viva la libertad.